Así que vas a comenzar a hacer el examen de speaking en el examen de Oxford Test of English, pero es el examen que más se te complica porque siempre has tenido nervios al momento de hablar en inglés, no sabes si estás diciendo las cosas correctas, no sabes si estás respondiendo a la pregunta bien, no sabes cómo manejar tu tiempo y el tiempo te pone cada vez más nervioso y hace que pierdas quizás el hilo de lo que quieras decir, no te puedas concentrar y además no sabes, el tiempo que aparece en pantalla no solamente te pone nervioso, sino que te aterroriza tanto que ni siquiera lo quieres ver. Hoy, justamente por esto, te voy a contar qué debes hacer para enfrentar el examen de speaking, cuál es la estructura de este examen y algunos tips básicos para que te pueda ir mejor en esta parte de la prueba. La primera parte del examen de Oxford, del speaking de Oxford, tiene 8 preguntas. Tienes que responder 8 preguntas y todas son preguntas bastante básicas, preguntas sobre ti. Pero no para todas las preguntas tienes el mismo tiempo. Para responder las primeras preguntas, la pregunta 1 y 2, tienes 10 segundos, porque son preguntas muy sencillas como What's your name? Which country do you come from? Cosas muy sencillas, solamente 10 segundos. En ese tiempo puedes responder sencillamente tu nombre o el país del que vienes. El resto de preguntas de la 3 a la 8 son un poco más complejas, por lo que te van a dar 20 segundos para responder, un poquito más de tiempo, así que tienes que agregar un poco más de detalle. Las preguntas suelen ser como How do you like to spend your evenings? Puedes contar un poco más acerca de tus noches o lo que te gusta hacer en las tardes. Do you prefer reading books or watching movies and why? Son preguntas un poco más complejas, pero tampoco excesivamente difíciles que no vas a poder responder. En la parte 2 del examen de speaking, tienes que responder a 2 mensajes de voz. Siempre son respuestas, tú no vas a dejar un mensaje. A veces te dicen que dejes un mensaje, a veces te dicen que respondas. En la parte 1 tienes que dejar tú un mensaje y el primer mensaje tiene que ser, digamos, para un evento formal o le estás dejando un mensaje a una autoridad o a una persona que no conoces demasiado. Mientras que la segunda parte es responder un mensaje que un amigo te va a dejar, así que también tienes que practicar tu listening porque tienes que entender lo que dice el mensaje, además de saber responder a lo que dice esta persona. Entonces, la primera parte simplemente lees la información que te ponen en pantalla, te van a decir qué información tienes que incluir y tienes que ajustar tu tono de voz y el tipo de frases que utilizas porque es para una autoridad o es simplemente para un evento al que vas a asistir. Entonces, asegúrate de leer bien la información para que lo incluyas toda. Si no incluyes parte de esta información, vas a perder puntos. Y si no utilizas el tono adecuado, también vas a perder puntos. Así que tienes que aprender a manejar esta parte. Luego la parte 2 es un poco más relajada, porque solamente vas a responder un mensaje de un amigo. Lo más difícil de aquí es entender lo que dice el mensaje, así que te practica mucho tu listening aquí. Y ajusta tu tono de voz. Si utilizas el mismo tono de voz y el mismo tipo de palabras y expresiones que usaste en el email anterior, en el mensaje de voz anterior, no te va a ir muy bien. La persona que va a estar escuchando esto va a tratar de diferenciar o va a estar prestando atención al vocabulario y el tono de voz que utilizas, además de no te diriges de la misma forma a un amigo que a una autoridad. Eso se tiene que notar cuando estés dando tu mensaje o dejando un mensaje o respondiendo el mensaje de la otra persona. La parte 3 del examen es muy sencilla, es un poco más divertida en cierto sentido porque tienes ayuda visual y eso te puede ayudar mucho, te puede animar un poco más también. Aquí tienes que dar un discurso y te van a dar un minuto para dar tu discurso y te van a dar 30 segundos para prepararte. No tienes mucho tiempo de preparación, no tienes ningún tiempo de preparación en la parte 1, tienes 20 segundos de preparación en la parte 2 y en la parte 3 tienes 30 segundos para prepararte y un minuto para decir lo que quieres, lo que tienes que decir, hacer tu discurso. Ten en cuenta que toda la preparación tienes que hacerla en tu mente, no vas a poder tomar apuntes, pero sí que puedes pensar y prepararte un poco mentalmente antes de comenzar a hablar. Esta parte es muy fácil, digamos, porque te van a dar cierta ayuda visual, en este caso algunas suerte de hobby, un conjunto de hobbies como reading, knitting, listening to music y running. Te toca a ti escoger 2 fotografías que representen los hobbies que tú tienes y a ver, tus hobbies e intereses, vas a escoger estas 2 fotos, pero no tienes que hablar directamente de las fotos, no es que tienes que compararlas, simplemente vas a decir, si yo escojo reading y running, en qué momentos me gusta leer, en qué momentos me gusta ir a correr, por qué me gusta leer y correr y vas a explicarle a tus compañeros en esta clase, en este discurso, se supone que estás hablando de compañeros de clase, le vas a explicar
por qué estos hobbies te ayudan a relajarte. Entonces es un tema bastante sencillo porque tienes las imágenes en pantalla y siempre lo puedes relacionar contigo mismo. Así que un minuto es un tiempo bastante razonable para dar diferentes razones y poder extenderte un poquito acerca de cada uno de estos hobbies. Una vez que acabes tu discurso de la parte 3, te van a hacer ciertas preguntas en la parte 4 relacionadas con el mismo tema. Es decir, que tienes que seguir hablando de lo mismo y si has hecho un buen discurso, lo has preparado bien, estas preguntas se te van a hacer muy sencillas. Ten en cuenta que aquí tampoco vas a tener mucho tiempo de preparación y tienes que hablar acerca de cada pregunta un poquito más que en la parte 1 o en la parte 2. Tienes que hablar acerca de cada pregunta por unos 30 segundos y son 6 preguntas en total. Te va a aparecer una pregunta en pantalla, va a sonar un tono y tienes que empezar a hablar. Vuelve a aparecer la siguiente pregunta, suena un tono y empiezas a hablar. Claro, las preguntas, como he dicho antes, están relacionadas con el tema anterior. Algunas son más sencillas y otras un poco más complejas. Por ejemplo, una pregunta puede ser, What's your favorite hobby and why do you enjoy it? Simplemente una pregunta muy sencilla acerca de tu hobby favorito. Y hacia el final, if you could learn a new hobby or skill, what would it be and why? Están utilizando la segunda condicional y eso puede ser un poquito más complicado, así que tienes que conocer cierta gramática y utilizarla bien, pero no es demasiado complejo realmente, simplemente es saber cómo responder estas preguntas y cómo dar detalles suficientes para llegar a los 30 segundos en cada una de ellas. Así que si tienes dudas, si quieres aprender a hacer exactamente el examen de speaking como debes hacerlo en el examen, lo que se espera, qué tipo de frases, de palabras, el tono de voz que tienes que utilizar, la estructura que puedes utilizar para responder esas preguntas y elaborar tu discurso, no dudes en contactarnos porque en Aula Inglés siempre te vamos a dar las mejores estrategias para el examen de Oxford y otros exámenes oficiales de inglés.